Nuestro segundo ponente en esta mesa redonda sobre turismo activo y deportivo es Eduardo Mostazo Gracia. Él es licenciado en Ciencias del Deporte, especialista en actividades de la naturaleza, técnico de montañismo y acceso mediante cuerdas, monitor de educación ambiental, responsable de la empresa extremeña Origen, Deporte y Naturaleza. Es una empresa que se dedica a actividades en la naturaleza y que intenta dar respuesta a una serie de servicios como son el ecoturismo, el turismo de aventura, la educación ambiental, la consultoría y la formación en actividades en la naturaleza. Bien, asimismo, él se manifiesta como un apasionado de la educación y la promoción y defensa de los valores naturales y culturales de los modos de vida tradicionales que están ligados al medio rural y de la conservación de la naturaleza. Cuando quiera, Eduardo, puedes empezar. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por la presentación y gracias a todos por estar aquí y, bueno, y a los organizadores por haberlo hecho posible. Lo que yo os quiero presentar es un poco la experiencia mía por dos partes. Lo que hago aquí en Extremadura y lo que vi en Paraguay, que tuve la oportunidad de trabajar allí en 2 meses en años separados. Teóricamente yo fui allí a enseñar a la gente cómo podía aprovechar los recursos naturales para el turismo de aventura y en realidad lo que hice fue aprender una barbaridad. Entre otras cosas, un concepto que tienen allí en Sudamérica que se llama ecoaventura. Y eso para mí unió mucho las posibilidades, porque bueno, es lo que compartimos tanto Latinoamérica con Extremadura en concreto, quizá la península ibérica en general, y es que somos zonas muy rurales, que no tenemos grandes recursos naturales para la práctica de la escalada o del descenso con barcas de rafting, pero sí que tenemos muchos recursos naturales para interpretar. Y la verdad que yo siempre lo que he creído es en la interpretación, siempre lo que he creído es en la educación, entonces lo que utilizo son las actividades en la naturaleza para intentar educar y sensibilizar a la gente que se acerca. A veces engaño a los escaladores o engaño a los piragüistas, porque lo que hago es llenar la cabeza de ideas de lo bonito que es todo lo que tenemos. Y comparto con los ponentes de antes que el principal problema que tenemos es que no conocemos los recursos. La mayoría de la gente de nuestros pueblos no sabe lo que tiene y es algo que hablamos muy a menudo. Y que todo el mundo, cuando lo conoce, la propia gente de los pueblos dice, es que no conocemos lo que tenemos. Bueno, pues yo desde las actividades en la naturaleza es lo que trabajo. Lo llamo que la naturaleza es sabia porque para mí es el modelo cuando presento las actividades y son las reflexiones que intento transmitirle a la gente que participa en ellas. Ahora mismo estoy en el Geoparque Villuercas y Borejara, lo que ocurre que las actividades allí, la demanda todavía no es suficiente como para que viva solamente de las actividades que hago allí, entonces me muevo por toda la provincia, sobre todo por la provincia. Contextualizo por el tema educativo, ¿no? Pues primero hago una visión global para ir un poco a lo específico y en la visión global yo tuve la oportunidad, como os decía, de trabajar en Paraguay, en la Reserva de la Biosfera de Baracayú, que tenía un proyecto de cooperación con la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. Miro esta ortofoto o miro esta ortofoto y lo que veo son problemas comunes, entre ellos pues que nuestra casa, nuestra tierra cada vez está más amenazada. Aquí podéis ver un pequeño puntito que hay en lo alto, en la frontera donde hace la curva Paraguay con Brasil. Aquello es la Reserva del Bosque de Baracayú, 65.000 hectáreas de bosque atlántico de interior, que están muy amenazadas, sobre todo por las plantaciones de soja. Y luego aquí a la derecha que veis una mancha más verde y llamo la atención porque eso es el Parque de Iguazú, compartido por Brasil, Argentina y Paraguay, que me parece que es la reserva natural que tiene más visitantes en el mundo y si os fijáis tiene mucho bosque, con lo cual ya hay una relación directa de la importancia que tienen los bosques. Esto sería Extremadura, ahora mismo ahí está muy verde porque los pastos están verdes, pero si la viésemos en verano esa foto sería amarilla, eminentemente amarilla, porque está casi todo deforestado por tradición y por cultura. Somos tierra ganadera de oveja merina y eso es lo que hizo que muchas de nuestras encinas desapareciesen. Esto es lo que os comento, el bosque de Baracayú y desafortunadamente cada vez hay más mordiscos que le están quitando verde. Y esto es el Geoparque Villuercas y Borejara a la derecha y a la izquierda los Llanos de Trujillo, una zona con un altísimo valor ecológico a pesar de que ha sido muy transformada por el ser humano a lo largo del tiempo. Eso hace que en la provincia de Cáceres sea uno de los mejores sitios para ver aves esteparias. Conclusión,
El ser humano tiene mucho que ver con nuestro paisaje. Y nuestro paisaje es mi escenario para desarrollar las actividades, para intentar cambiar un poco la conciencia de la gente que participa en ellas. Si os fijáis, en todos ellos o en casi todos ellos hay construcciones humanas, excepto en las Villuercas. Esto es Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad, con un casco histórico. Tuvimos la oportunidad de escalarlo porque teníamos que hacer un espectáculo, una exhibición, pero respetamos mucho tanto lo cultural como lo natural. En este caso se mezclan ambas cosas. Este es el río Tajo, entre el Parque Nacional de Monfragüe y el Geoparque Villuercas y Borejara. Sitios espectaculares todos ellos y, como os digo, pues para mí lo más importante es la interpretación, pues siempre intentamos conocer todo lo posible y mezclar todo lo posible en estas interpretaciones. Las dehesas de la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, que sí que se ve la acción humana, pero mantiene un bosque de una manera, en cierto modo, sostenible. No pasa lo mismo en aquel bosque de Baracayú, que todo lo que hay alrededor, que es la Reserva de la Biosfera, y que lo que tiene es una función de amortiguación, ha desaparecido, se ha desarbolado completamente. Este es el monumento natural de los Barruecos. Hay muchas cosas que están escondidas y nuestro papel es sacarlas a la luz, es poder interpretar que los habitantes de la prehistoria de hace unos 3.000 o 4.000 años tallaron unas figuras antropomorfas en una roca que tiene un círculo arriba por el que entra la luz del sol y solamente ilumina por completo esos pictogramas en los equinoccios. Y bueno, este es donde estoy ahora mismo, en el Geoparque Villuercas, en Cabañas del Castillo. Es uno de los pueblecitos más chiquititos y más bonitos a mi entender, y más salvajes. Yo, como muchas especies naturales, pues nos hemos quedado ahí acantonados en refugios, en cierto modo, inaccesibles. Eso implica o nos exige mucho respeto, y por eso lo del conocimiento, porque si no lo conocemos no podemos respetarlo. Y este es el paisaje de Cáceres. Cáceres es una ciudad muy privilegiada, porque como es una zona muy rural y con muy poca población, muy poco industrializada, como os decía, ahí se ven los llanos de Cáceres, una zona prácticamente desarbolada. El motivo fue pues, las ovejas merinas, que fueron las que hacían importante a Extremadura hace unos cuantos siglos. Ahora mismo la ganadería también está muy amenazada por los nuevos modos de vida tan productivos. Por una parte, ese era nuestro patrimonio como escenario. Por otra parte, otro de los grandes privilegios que tenemos es que la gente que viene a participar en nuestras actividades viene entregada, viene predispuesta. Eso es lo que hace para mí, a mi entender, y algo que intento transmitirle siempre a la gente que trabaja con nosotros, es que somos probablemente de la gente más afortunada trabajando, porque la gente viene con una sonrisa y con la única expectativa de irse con una sonrisa. Entonces, trabajar para ayudar a que la gente sea feliz es un auténtico privilegio. Como os decía, patrimonio, siempre hay algo de patrimonio, siempre hay alguna huella del paso de los humanos, y esto, bueno, os cuento un poco también qué actividades hacemos o con quién las hacemos. En este caso son familias, es uno de nuestros destinatarios ahora mismo principales y es uno de los principales sectores a los que nos dirigimos. Esto es un encuentro de escalada, un encuentro femenino. El sector femenino cada vez se acerca más a la naturaleza y a los deportes. Es algo que tenemos que celebrar culturalmente, siempre ha estado muy reprimido y afortunadamente cada vez más común. Estas actividades tienen una característica también importante y es su oportunidad de empoderar a la gente, ¿no? Nos hacen superar, como en este caso, la cultura y la educación que nos decía que no podíamos hacerlo. ¿Por qué no? Encuentros populares. En Extremadura hay un programa que se llama el Circuito de Aguas Dulces, que son rutas en piragua por toda la geografía extremeña, que afortunadamente también acercan a la gente estas actividades y su entorno cercano, porque se apunta a la gente de la zona, pero también se apuntan turistas. Para mí es más importante pensar en la gente de la zona, porque si la gente de la zona no hace esas actividades es como si no conoce su patrimonio, no lo va a defender, y en el caso de que seamos nosotros los que los desarrollemos, no van a ser nuestros comerciales. A mí me interesa que hagan actividades conmigo. Luego veremos cómo. En este caso es una actividad de outdoor training, un grupo de psicólogos, y yo dije, pero ¿cómo voy a decirle yo a los psicólogos cómo pueden mejorar sus procesos internos, sus relaciones y demás? Esto en Latinoamérica está mucho más desarrollado. Es una de las cosas que más aprendí yo, ¿no? Cómo trabajar con la gente. A veces se hace desde un punto de vista profesional, pero ellos hacen también mucho hincapié en las relaciones humanas. Es algo que a mí me encanta, no simplemente vamos a vivir juntos o vamos a trabajar juntos, pues vamos a llevarnos bien, vamos a conocernos y vamos a entendernos. Y el tema de los niños. Nosotros trabajamos mucho con niños un poco por la vocación mía educativa, pero también porque es el futuro. Y si nuestros jóvenes de nuestras zonas rurales no conocen las posibilidades que tienen de desarrollar actividades de este tipo,
no existimos y ellos no van a defender lo suyo como suyo. Va a ser algo que está ahí, pero que no interaccionan con el medio. Si no interaccionan con el medio de una manera educativa, de ocio, recreativa y de esparcimiento, no lo van a valorar igual. Y bueno, pues volviendo un poco hacia atrás, porque a mí me gusta mirar para adelante, pero siempre intentar parar para hacer un balance y mirar atrás, habéis visto que los sitios y la gente nos hacen ser privilegiados. Pero ¿y nosotros qué es lo que aportamos a nuestro entorno? Porque yo no quiero ser el expoliador que va, coge los recursos y se va, ¿no? No quiero ser como los colonos. Entonces, haciendo un símil con la naturaleza, analizo y veo que en la naturaleza hay especies muy especializadas, como el lince ibérico, que desafortunadamente sus poblaciones están disminuyendo drásticamente. ¿Por qué? Pues porque se alimentan de una especie casi en concreto, casi en exclusiva, y sus hábitats están desapareciendo. Esto es un milano negro, que es lo contrario, se parece más al ser humano. Somos oportunistas, todo nos va bien y entonces nuestra población aumenta. Pero claro, lo bonito es hablar del lince ibérico, más que del milano negro, que también. O las orquídeas, una especie muy concreta, muy singular, muy especializada, que lo que hace es que engaña. Es como si yo os atraigo a mis actividades y luego no cumplo vuestras expectativas. Bueno, pero ahí están mis actividades. Ella hace lo mismo, atrae a las abejas, les dice que le va a ofrecer, en este caso sexo, en otros casos polen, y luego pues no le da ninguna de las dos. Y lo que hace, bueno, néctar, y lo que hace es que polinicen. Ella se extiende, que es lo que quiere. Esto es una manera de entender las cosas para mí bastante representativa, es una pirámide trófica vista para los niños, digamos, donde entendemos que hay diferentes especies en un ecosistema. Entiendo que el turismo también es así y entiendo que la sociedad también es así. Hay diferentes estamentos, interaccionamos y hay que respetar ciertas normas para estar en armonía. Normas que a veces son naturales, a veces hay que imponerlas, pero bueno, no se imponen siempre. Me gusta entender que cada uno está en su sitio, pero esto es una manera muy sintética. Luego veremos por qué es sintética. Miro cómo están nuestros espacios, veo espacios muy diversos, pero que se están perdiendo. Aquí hay alcornoques, hay cerezos, hay viñas, hay castaños, hay olivos, había caza o hay caza, había ganadería, cada vez hay menos ganadería, era tierra de cabreros, los cabreros están muy amenazados por este modelo del que todos somos un poco responsables, que es algo que quiero transmitir, ¿no? El ser humano ha domesticado la naturaleza, la ha hecho cómoda para él, pero ahora no podemos dejarla que se busque la vida sola, tenemos que responder con responsabilidad. Como os comentaba, siempre hay en esos espacios algo de cultura y algo de naturaleza. En este caso, una ermita cercana a Cáceres que se está perdiendo. Todo el mundo reclama su recuperación porque tiene unos grabados espectaculares de hace también 3-4 siglos y, sin embargo, se pierde. Se pierde en unas charcas, se pierde con incendios. ¿Cuáles son los que no se pierden? Las zonas más agrestes. Pero las zonas más agrestes se destinarían en nuestras actividades solamente a la puntita de la pirámide trófica, al público más especializado, bien por los deportes en la naturaleza, porque lo que quieran sea más acción, o bien porque lo que quieren es ver especies muy concretas que se refugian en estos lugares inaccesibles. Estos son los llanos de Cáceres de nuevo, en los que lo que sí que vemos es que hay mucha diversidad, y la diversidad nos gusta, tanto desde el punto de vista natural, como desde el punto de vista profesional, como del humano. Nosotros no queremos ser todos iguales, lo que queremos es que haya diversidad porque entendemos que de esa manera pues, reaccionamos mejor a los cambios, y cada vez hay más cambios y son más rápidos, entonces cuanta más diversidad haya, mejor. La gran suerte de la provincia de Cáceres es que es muy diversa. Hay agua, hay llanos, hay riberos, hay sierras, hay pueblos y ciudades poco industrializadas, entonces permiten que haya muchas especies. ¿Pero qué les está pasando? Que se está despoblando, porque no hay oportunidades en el medio rural, o las oportunidades que hay la gente no las quiere, quiere la comodidad de no tener que zachar o de no tener que podar los olivos y demás. Como os decía, ¿qué pasa ahora con la gente? Ya hemos visto qué pasa con los espacios que están cambiando, qué pasa con la gente, que es difícil ubicarla en una parte concreta de esa pirámide. En realidad las relaciones se parecen más a lo que hay a la derecha que lo que hay a la izquierda, si lo miramos en serio. Igual que las relaciones en la naturaleza son mucho más complejas. Si falta una especie, otras se verán afectadas. ¿Qué actores hay en nuestras actividades? ¿Qué actores consideramos? Muchísimos actores, toda esta gente, ¿no? Toda esta gente es necesaria para nosotros. A veces solamente pensamos en yo, mis actividades y mi público destinatario. Pero todos esos y muchos más probablemente. Y pongo como importantes los abuelos que están ahí arriba, que para mí son unos grandes maestros, los que están en los pueblos, los que me enseñan muchas cosas que contar de cómo se vivía antes, y otros destinos, porque más importante que hablar de nuestro destino es hablar de los demás destinos. Y si todos hiciésemos lo mismo, conformaríamos un destino bien reconocido por la gente. Importante que sea sostenible lo que hacemos, sostenible en el tiempo,
sostenible en el espacio y en lo económico. En el tiempo hay que conocer cómo cambian las cosas, en el espacio hay que intentar que perduren y en la economía es algo complejo, como esto de las actividades en la nieve, y que cuesta mucho ver cómo se invierte. ¿Cómo se invierte? Pues nosotros invertimos mucho en las personas, intentamos que los niños tengan facilidades para acceder a estas actividades. Esto es en Paraguay, el otro era en España, pero al final estamos aprovechando los recursos naturales para que los niños conozcan lo que tienen. Esto es un centro educativo, un colegio que hace unas actividades en Garganta la Olla, una actividad muy bonita en la que vamos muchos profesionales diferentes sin cobrar por ello y cada uno aporta lo que puede. Entonces, ese paisaje diverso que creamos en el pueblo es una maravilla. Esto es lo que no queremos, que haya demasiada gente. Esto es un descenso de barrancos en el Valle del Jerte que por no estar regulado, a pesar de que lo intentamos, vienen muchas empresas de fuera y todos atacan allí a la misma presa, ¿no? Si todos atacamos a la misma presa, rápidamente nos vamos a quedar sin ella. Y lo que para mí es importante, pues eso, la gente que trabaja la tierra. El equipo que tenemos, importantísimo, tanto por la parte material y tecnológico, que siempre causa ahí sorpresa en la gente, siempre le gusta, pero no requiere una gran inversión. Equipo de profesionales formados multidisciplinarmente, equipo de gente empática. Estos son chicas de la reserva de Baracayú, que os cuento esta experiencia porque me parece muy interesante. Para proteger su bosque, lo que hicieron fue montar un colegio dentro de la reserva para las niñas de las comunidades campesinas que vivían alrededor, que se quedaban embarazadas con mucha facilidad y no podían prosperar en su futuro. Entonces se las forma en agricultura y en turismo. Y en este caso yo pues la formaba en la ecoaventura, en cómo subirse a un mirador en un árbol para ver la reserva. Y como digo, pues un equipo multidisciplinar en el que trabajamos con mucha gente diferente, cada uno se dedica a lo suyo, pero nos tocamos en este caso con las aves. Lo que buscamos siempre en el perfil de quien trabaja, la empatía para ponerte en el lugar de la gente. Ya está un poco bien de reproducir un modelo rígido, vamos a intentar ponernos en el lugar de la gente, que a mí es lo que me importa, no quién me ha enseñado y qué me ha enseñado, sino qué quiere la gente. La responsabilidad indispensable, la pasión indispensable y el esfuerzo indispensable para cuidar nuestro entorno. Como decía el compañero Héctor, si cuidamos nuestro entorno nos cuidará a nosotros. Y podremos seguir disfrutando de este privilegio que es trabajar en estos espacios, con esta gente y con estas especies que nos rodean. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.